buen día, Ciudad de Apóstoles, buen día Walter, buen día Misiones, buen día Argentina, buen día Pachamama, buen día Planeta Tierra y buen día a todos mis queridos ibipitenses. Bienvenidos al episodio número 21 de Ibipita, desde el interior de la Tierra Colorada. Así es, y acá estamos en esa mañana fresca de fines de junio. Recuerden que el 21, cuando fue el cambio de solsticio, ocurrió también, digamos, el inicio del invierno. Si bien hoy no hace mucho frío y pareciera, ¿no?, que justamente comenzó el invierno y la temperatura parece que se elevó, porque justo se dio lo que conocemos popularmente como el veranito de San Juan, que a veces por ahí no tiene una explicación científica de fondo, pero en principio ocurre, de hecho ocurrió. Estuvo cálido el fin de semana. Y bueno, y hoy así es que hoy estamos con 17 grados de temperatura, con una máxima de 29 para hoy. Y hoy sin probabilidades de lluvia. Toda la semana viene con muy pocas probabilidades de lluvia aparentemente. Los observadores de los astros, de las lunas y del cielo, ¿no?, que observan y demás, yo recuerdo que de chica siempre escuché que decían que cuando la luna formaba como una vasijita y no parecía que estuviera chorreando, digamos, sino como que contenía, es cuando durante un tiempo no iba a llover. Y aparentemente por estos días no va a llover. Mañana, miércoles, hay el máximo de probabilidades de lluvias para esta semana, que es 36%, que yo siempre digo que cuando es menos del 40 casi nunca llueve. Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando el tema de la precipitación. Por ahora disfrutemos del sol, estamos en el solsticio de invierno, así que disfrutemos del sol, que es una de las cuestiones por ahí más importantes para la supervivencia en el planeta. Sin el sol las plantas no tendrían la fuente para producir la fotosíntesis, que es tan importante para justamente los productores primarios, que son las plantas y que permiten el resto de la vida, el clima y nuestro aire puro. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Para empezar, vamos a las efemérides, ¿no? Simplemente nombrarlas primero. Hoy es el Día Mundial del Microbioma y ya vamos a hablar de eso. Hace referencia puntualmente a la vida micro, a la parte más micro de la vida, a los microorganismos, a los que no vemos a simple vista y sin embargo son tan importantes para la vida, ¿no? Que de hecho convivimos con ellos tanto de manera externa, en nuestro entorno, como también en nuestro interior, porque en nuestros intestinos y demás tenemos microorganismos que hacen un trabajo fundamental para que nosotros podamos absorber, digerir, fundamentalmente absorber los alimentos y demás cuestiones, ¿no? Y también es el Día Mundial del Biólogo, así que a todos aquellos profesionales de la biología les mandamos un saludo. Yo tengo una amiga en Córdoba, Vero, que es bióloga. Y tengo, bueno, varios colegas que también son dedicados a la parte de la biología. Gente que estudia todo lo que tenga que ver con la vida, ¿no? Tanto con esta microvida, macrovida, mesovida y demás. Así que les mandamos un saludo, que pasen un excelente día, que tengan un excelente día. Y justo se celebra el mismo día que el microbioma. Y también vamos a tratar, bueno, diferentes temas, como les decía. Vamos a hablar de algunas cuestiones de agro interesantes, actuales tal vez. Y también vamos a hablar un poco de lo que ocurrió, o mejor dicho, más de lo que ocurrió, de lo que se da todos los años puntualmente, con el Día del Sobregiro, que no sé si habrán escuchado hablar o no, que hace referencia a los recursos ambientales y digamos, es un día en que se conmemora o se tiene en cuenta la demanda de recursos y servicios ecológicos de cada año. Y bueno, este día en Argentina tocó el 24 de junio. Así que ahora vamos a hablar de ese tema también. Así que si andan por Apóstoles o cerca y les llegan las ondas de radio, no se muevan del dial de la 97.7. Si están un poco más lejos y no les llegan las ondas de radio, nos pueden ver en YouTube y Twitch TV como @socialclub977. Y si por una de esas casualidades de la vida están en alguna otra galaxia, se pueden descargar la app desde socialclub977.net y ahí nos pueden escuchar desde todos los lugares del universo. También
Nos pueden escribir, mandar mensajes, saludos, consultas, recomendaciones, etcétera, al teléfono de la radio al 3758-521381, y por supuesto nos pueden seguir también en las redes sociales @ibipitamisiones y @socialclub977. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a comenzar con el editorial del día de hoy, que justamente tiene que ver con uno de los temas que mencioné hace un ratito, ¿no? El tema de los recursos naturales y cómo se utilizan y demás. Decidí titularlo gratuidad. ¿Por qué? Porque es un concepto que a veces abunda en general y que está bueno hablarlo y por ahí ponerlo a discusión, ¿no? Esto que yo explico ahora o que cuento, o los editoriales, son opiniones mías, obviamente yo no pretendo que sean verdades absolutas, por supuesto que no, son puntos de vista, y más que nada por ahí lo transmito, intento, perdón, estoy medio trabadita, muy dormida este día para arrancar el programa, intento poner sobre la mesa, como se suele decir, como para que se pueda prestar a que lo reflexionemos, a que lo podamos charlar, ¿no? Este concepto de la gratuidad. Busqué algunas definiciones y bueno, en las redes encontré, o en la web, mejor dicho, encontré que gratis es la característica de lo que es gratuito, o sea, lo que no cuesta dinero. Gratis también, bueno, proviene del latín, de una contracción, gratis, por gratitud a cambio de nada. De ahí se deriva, ¿no? Bueno, investigué un poco más y en temas de economía, por ahí, se considera una noción ambigua, ya que en realidad ningún bien económico es gratuito socialmente, puesto que todos tienen algún costo de producción o alguna externalidad, y por tanto alguien tiene que asumirlos, aunque no los pague directamente el consumidor. En el caso de que un bien no tenga un costo para nadie, no es un bien económico, sino uno llamado de los bienes libres. Ahora, ¿qué sería un bien libre? De acuerdo a la bibliografía o a los sitios donde consulté, son bienes no económicos, ¿sí? Pero de todos modos se utilizan para satisfacer ciertas necesidades, pero no tienen dueño ni precio por ser abundantes o de imposible limitación. Y acá voy a citar a un invitado anterior al programa, a Rebollo Paz, a Francisco Rebollo Paz, que estuvimos hablando de árboles anteriormente, en ediciones anteriores, y que decía esto de que, una frase que nos dejó como mensaje, ¿no? Que no es de nadie, pero es de todos, y yo creo que desde ahí tendremos que partir con respecto al tema de lo que son los bienes libres, entre comillas, ¿no? Estos que no tienen un costo económico. Lo cierto es que nada es gratis en el planeta Tierra, nada es gratis en la sociedad, que todo aquello que no implique que tengamos que desembolsillar dinero no quiere decir que no tenga un costo, que porque un servicio sea ambiental y provenga de algún recurso de la naturaleza, como por ejemplo la producción de oxígeno de los árboles en un bosque, no quiere decir que eso no tenga un costo, que nos llegue fácilmente, que podamos respirar y que no tengamos que poner dinero a cambio del oxígeno que respiramos todos los días, no quiere decir que eso no tenga un costo. Tiene un costo. De hecho, el costo de producción de oxígeno de cada árbol, ¿no? Lo que le cuesta a un árbol producir oxígeno, que tiene que tener cierta cantidad de años, ¿no es cierto? Tiene que crecer, tiene que venir consumiendo nutrientes, suelo, recursos varios, por ejemplo, dióxido de carbono, genera un gasto energético en su propio organismo para poder llevar a cabo lo que es la respiración y la fotosíntesis. Todo tiene un costo, nada es gratuito. Por eso cuando hablamos en materia ambiental puntualmente, es muy difícil ponerle un valor a los recursos naturales o un costo a los servicios ambientales que nos brinda la naturaleza. Porque
como bien decía nuestro invitado en ese momento, cuando estuvo en el programa, no es de nadie, pero es de todos. Entonces, es difícil por ahí medir esto en términos económicos, decir, bueno, el oxígeno cuesta tanto. Nos damos cuenta del costo o de la importancia o el valor que tienen estos servicios ambientales cuando tal vez sean escasos, ¿no? Cuando sin querer, por más que originalmente hayan sido bienes libres, como dicen las definiciones económicas, se transformen en bienes escasos porque no los hemos manejado de manera adecuada. Y de esto tiene que ver un poco esto del día del overshot, como se dice, o del sobregiro, ¿no? Sobre en qué tiempo, en cuánto tiempo hemos gastado, o sí, más que nada gastado o sobregirado, ¿no? Nos hemos pasado de lo que teníamos para consumir en un año. Bueno, les cuento que venimos adelantando la fecha de celebración del sobregiro hace un par de años, varios días previos, ¿no? A nivel mundial, el día del sobregiro es el 28 de julio. Nosotros lo estamos celebrando el 24 de junio, casi un poquito más de un mes antes de lo que se toma en cuenta a nivel mundial. Y esto es interesante para tomar conciencia y volverse un poco más racional con respecto a la utilización de los recursos, de aquello que no es de nadie, pero es de todos, de aquello que todos necesitamos para subsistir en el planeta y que de hecho el planeta lo necesita para poder seguir siendo nuestro planeta, que es el tema de la protección y la conservación de los recursos. Ahora próximamente en julio se viene el Día de la Conservación del Suelo y como ya hemos dicho varias veces en este programa, el suelo es la fuente natural de nuestra alimentación. Sin el suelo, sin la producción, no tenemos un lugar de donde obtener los alimentos, porque como dije alguna vez y alguien le dio mucha gracia, no existe un duende en una góndola generando alimentos que van ahí, ¿no? Ni siquiera una bolsa de arroz aparecen espontáneamente. No, se requiere un proceso productivo, un cultivo, personas que trabajen y laboren la tierra, en la energía del sol, las precipitaciones, los nutrientes del suelo para producir 1 kilo de arroz, ¿sí? Entonces, nada es gratis. Si hablamos de gratuidad en el sentido del gracias, está bueno, porque agradecer es muy importante. Agradecer por lo que tenemos, agradecer por un gesto que alguien tenga con nosotros, por un favor o lo que sea, pero todo tiene un ida y vuelta, ¿sí? De hecho, es incluso más saludable y más equilibrado retribuir de alguna manera a alguna persona que nos ayude con algo. No necesariamente tiene que ser con dinero, salvo que sea un servicio que preste puntualmente y cobre por hacerlo, ¿no es cierto? Pero si no, el simple hecho de agradecer es una manera muy humana y muy civilizada de retribuir a esa persona que tiene un gesto amable o de brindarnos algún favor o alguna cuestión. Bueno, pensemos que esto mismo que logramos a veces entre humanos, que está buenísimo para una buena convivencia, también es importante llevarlo a cabo con lo que nos rodea, con nuestro entorno, con la naturaleza, con los recursos que digamos que tenemos a disposición, pero que tenemos que preservar para que podamos tenerlos a largo plazo, en este concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, en el que no agotamos todo hoy para que podamos tenerlo mañana. Y vamos a hablar un poco ahora enseguida sobre el tema del overshot, ¿no? Del sobregiro ambiental, porque realmente me llamó mucho la atención que siempre nos estemos adelantando de la fecha, porque siento que así pareciera que no estamos tomando conciencia de la importancia de la preservación de los recursos o de la conciencia de consumir solamente lo que realmente necesitamos y no simplemente porque tenemos ganas o porque esté de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar sobre este tema que me pareció súper copado compartir con ustedes. De hecho, les voy a recomendar que sigan un influencer, un grupo, es un perfil de Instagram que está muy bueno.
Ahí ya les voy a decir, estoy buscando porque la verdad que no me sale en este... ya les voy a decir. Ahí está. Embajadores Verdes. Lo pueden buscar así, tal cual como está, todo junto. Embajadores Verde, ok. Son jóvenes, por suerte jóvenes muy involucrados con la cuestión ambiental, que llevan, no sé, hacen reels y videos y toman y van generando, digamos, difusiones de concientización y demás cuestiones con respecto a temas ambientales, ¿no? De hecho, si entran al perfil van a ver que en la parte de la bio van a encontrar ahí una serie de, ¿cómo se dice?, de links donde pueden ingresar y contestar una encuesta ambiental nacional que están haciendo, que me pareció súper interesante porque pregunta temas muy puntuales y es un relevamiento, ya les digo, a nivel nacional. La idea es que el que vaya ingresando a la página se vaya enterando, digamos, y se anime a hacer la encuesta. Tiene algunas preguntas que son por ahí de conocimiento general y otras que por ahí tienen más que ver con, dependiendo lo que cada uno por ahí haga, ¿no? Pero en general los temas ambientales se tratan. El tema es que a veces por ahí no se les presta demasiada atención, ¿sí? Pero sí se tratan. Bueno, hablemos un poquito de este tema del sobregiro, que ayer justamente mirando Reels en Instagram y demás para ver qué cosas interesantes les podía compartir, encontré, ¿no? Según organizaciones ambientales, en el 2023, es decir, este año, el día en el que la Tierra se quede sin recursos será el 28 de julio. Ese día se considera el día del sobregiro de la Tierra, es decir, a nivel global, ¿no? Así como en el año 2022, este año, en este año, en 2023, se prevé que ese día es el día en el que se agoten los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. O sea, que en un año ya nos consumimos todo, digamos, ¿no? De este modo, lo que se esté consumiendo en los meses siguientes serán recursos futuros. A partir del 28 de julio en adelante, no vamos a estar consumiendo lo que produjimos para el año, sino lo que teníamos pensado consumir o tener en el futuro. Así que es importante, está buenísimo que lo podamos ver y prestar atención a estas cuestiones, ¿no? Hay en Argentina una resolución que determina el día del sobregiro o overshot, como se dice en inglés, ¿no es cierto? Que es la fecha esta, es la misma fecha, solo que a nivel nacional, el 28 de julio a nivel global, es el día en que todo el mundo ya haya consumido todos los recursos que es capaz de producir en un año. Y en Argentina, la fecha en que esta demanda de recursos y servicios ecológicos en un año supere lo que Argentina puede regenerar en ese año, se da el 24 de junio. Y se adelantó de años anteriores, por ejemplo, en el año 2021, creo que fue el 26 o el 27 de junio, y bueno, pareciera que nos vamos adelantando a medida que va pasando el tiempo. Y fíjense que prácticamente es un mes antes de lo que el mundo agota sus recursos. A nivel global es el 28 de julio. En Argentina ya estamos a 27 y la semana pasada ya nos agotamos todos los recursos que nuestro país es capaz de producir en un año. O sea que lo que estamos consumiendo desde la semana pasada en adelante, hoy, el día de hoy, estamos consumiendo recursos que teníamos para el futuro. A ese nivel, de eso se trata, ¿no? De comprender de dimensionar la importancia de tomar conciencia en materia ambiental, en materia de conservación de recursos, en materia de preservar y de sostenibilidad, porque de la sostenibilidad de eso se trata, ¿no? De que podamos utilizar los recursos sin agotarlos y que las generaciones futuras también puedan acceder a estos recursos. Así que de eso se trata el día del sobregiro de la Tierra y que va variando de acuerdo a lo que vamos haciendo. Yo siempre digo que no hay que hacer acciones demasiado grandes, que no hay que ponerse no sé, a inventar cosas muy, muy difíciles o, qué sé yo, colgarse de buques pesqueros para evitar no sé qué cosa. También hay mucha gente que lo hace y está buenísimo que exista gente que haga ese tipo de cosas. Solo que digo que con acciones mucho más pequeñas, más sencillas, más simples, que tengan que ver con nuestro cotidiano vivir, como por ejemplo, simple, como digo siempre, llevar
la bolsita al súper. Después podemos discutir si en realidad después la bolsita esa que llevamos, la bolsita de plástico que tenemos del súper, después nos sirve para sacar los residuos, entonces si no llevamos esa bolsita, después tenemos que comprar. Bueno, está bien, pero una cosa es que seamos conscientes de esto que les planteo y otra cosa es que, bueno, listo, nos olvidemos todas las veces de llevar las bolsitas. Que ojo, yo no soy perfecta, yo digo mucho esto porque me lo repito a mí también me cuesta a veces recordar llevar la bolsita de papel, no la de papel, perdón, la de tela al supermercado. A veces salgo y estoy entrando al súper o estoy llegando a la caja y digo, no, me olvidé la bolsita. Bueno, lo cierto es que es cuestión de costumbre. Es cuestión de generar el hábito, así como tenemos a veces malos hábitos, no sé, por ejemplo, tener fiaca a la hora de hacer ejercicios, o fumar, por ejemplo, o no sé, no despertarse cuando suena el despertador, por ejemplo, como me suele pasar a mí, sobre todo en invierno, más que nada, que son, podríamos decir, malos hábitos. También uno puede generar buenos hábitos, como por ejemplo hacer ejercicio a diario, no sé, separar los residuos, que es lo que hacemos en la comunidad de Apóstoles, no sé, diferentes cuestiones, ¿no? Bueno, esto también es un hábito, se trata de eso, se trata de adoptarlo como hábito. En su momento, en una de las entrevistas interesantes que tuvimos en Ibipitá, que de hecho se repitió la semana anterior, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, que yo no pude estar presente, que fue a Guillermo Dufrán, esto que decía, que a él hizo un clic en su momento, a partir de un viaje que realizó así de vacaciones, llegó a un lugar donde las personas que estaban en ese lugar donde él había ido de vacaciones separaban los residuos, y él entonces se puso a pensar, porque él es diseñador y se realiza packaging, digamos, diseña packaging. Y bueno, y ahí se puso a pensar y eso como que le empezó a trabajar la cabeza y dijo, bueno, esto es cuestión de costumbre. Y sí, realmente, costumbres y hábitos. Que no digo que sea súper fácil, hay cosas que son más simples, más fáciles de adoptar y cosas que son más complejas y que por ahí nos cuestan un poco más. Pero hay que intentarlo, porque si todos los años seguimos adelantando la fecha en que, en que gastamos todos los recursos para un año y todos los años comenzamos antes a gastar los recursos que teníamos para el futuro, y vayamos sumando, ¿no? Matemática pura y básica, nos vamos a quedar, o vamos a dejar a las futuras generaciones sin nada, porque hoy los que estamos en este plano, en este momento y demás, tenemos esos recursos, pero los que vienen después no los van a tener, les van a hacer falta. Entonces hay que tomar conciencia un poquito de eso y me parece importante. Asumir, desarrollar buenos hábitos en relación a la cuestión ambiental, en relación a la protección y conservación de los recursos, ¿sí? Por ejemplo, lo de la bolsita, pueden ser, nosotros, bueno, en Apóstoles tenemos esta costumbre, ¿no?, que ya se hizo costumbre, en su momento fue una ordenanza municipal que fue obligatoria, sigue estando vigente esa ordenanza, obviamente, en la que separamos los residuos. De hecho, es una obligatoriedad municipal, mediante ordenanza municipal, la separación domiciliaria de residuos en Apóstoles y la recolección diferenciada en días, lo cual eso nos llevó, esa obligatoriedad que tuvimos en su momento a través de una ordenanza, nos llevó a que después se haga costumbre, ¿no? Porque en todos los hogares de Apóstoles, por ejemplo, hay 2 cestos de residuos, y es como que raro cuando uno sale de la ciudad, se va a visitar a alguien que no viva en una ciudad donde se separan los residuos. Es un poco chocante tirar todo junto, uno siempre está preguntando, che, va todo junto, bueno, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos hizo hábito. Cuando algo lo haces diferente a lo que haces habitualmente y te choca, es porque se hizo hábito, ¿sí? Es así. Y estaría bueno que lo podamos hacer con varias cosas, ¿sí? Como algo de, por ejemplo, reutilizar el papel. A veces, qué sé yo, imprimimos, tenemos algún papel que ya no vamos a usar y lo más fácil que nos sale por ahí es hacer un bollito y tirarlo nomás. Pero resulta que del otro lado había algo en blanco y a veces agarramos una hoja en blanco de un cuaderno para anotar alguna pavada, qué sé yo. Digo, bueno, usemos eso de anotador para tirar o para hacer números, para hacer cálculos, para hacer una listita para el súper, por ejemplo. Son pequeñas cosas, por eso les digo, son cosas muy pequeñitas que podemos hacer a diario para contribuir a que, en vez de adelantarnos del Día Mundial del Sobregiro Ambiental,
nos acerquemos más al mundial y cada vez nos alejemos más de consumirnos antes de tiempo, ¿no es cierto? Así que bueno, les propongo esto, que analicemos y que reflexionemos un poco sobre el tema de estar gastando de más y antes de tiempo los recursos que tenemos para un año. No podemos ser tan egoístas de pensar solamente en hoy y olvidarnos que existe un futuro, que nosotros podemos verlo o no, pero va a estar, y hay generaciones futuras, niños que nacen hoy que probablemente de acá a 30 años no tengan los mismos recursos que tenemos disponibles nosotros. Así que bueno, pensémoslo. Bueno, les quería contar, vieron que yo siempre les recomiendo que sigan páginas o gente por ahí que creadores de contenido y demás, bueno, pero puntualmente, bueno, les dije, ¿no? Lo de hoy, lo de Embajadores Verdes, me comí una S, que está muy bueno. Fíjense, si se animan, métanse a hacer la encuesta ambiental, porque está bueno tener datos. Siempre recuerden que los datos son súper importantes para todos, saber en qué estado del arte estamos con respecto a temas ambientales y demás. Cuánto sabemos los argentinos de las problemáticas que atañen en nuestro país, o sea, en nuestro país o en materia mundial, ¿no? Así que les recomiendo que hagan esa encuesta. Y también les recomiendo que sigan a la página en Instagram. También tiene una página, una web, ¿no? Pero en Instagram publican cosas súper interesantes todo el tiempo. Y les voy a recomendar dos cosas. Una, el Instagram de Aves Argentinas, que es así tal cual, como suena, sin punto, sin guión, sin nada. Aves Argentinas. Y hay una publicación de, a ver si me sale la fecha, de hace 3 días, hoy es martes, sí, habrá sido el sábado aproximadamente, sábado, domingo por ahí, que me pareció muy interesante porque justo estaba también buscando y demás, una publicación que habla sobre la forma en la cual la flora nativa se relaciona con la fauna silvestre. Y bueno, ellos comentan sobre esto, ¿no? Por ejemplo, las plantas nativas brindan refugio, alimento y hábitats vitales para la fauna silvestre, son los pilares fundamentales de un ecosistema saludable. Al elegir plantas nativas en el jardín, por ejemplo, de la casa, obviamente ni hablar en la ciudad, ¿no es cierto?, se está creando una especie de oasis para las aves. De hecho, si ustedes prestan atención, si viven en casas, no por ahí en departamentos que no tengan patio, en casas que tengan patio, van a ver que suelen haber muchas aves en general. Se acercan, ¿no es cierto?, también mariposas, abejas y otros animalitos. Esto proporciona a estas especies, digamos, de aves, insectos y demás, alimentos con flores y frutos cuando tenemos un jardín variado, y al mismo tiempo les ofrece un espacio seguro para anidar y reproducirse. Y ahí recomiendan que escuchemos un podcast que está en Spotify de manera gratuita. El podcast se llama Bandada, lo pueden buscar, y esto puntualmente se habla en el episodio número 2 de ese podcast, así que les recomiendo que lo sigan, que lo escuchen en Spotify. La verdad que es muy interesante escuchar cuando expertos o gente que se sepa del tema, de la materia y demás, habla sobre estas cuestiones realmente. Por ejemplo, una de nuestras especies nativas como el ambaí es un árbol que favorece mucho a los tucanes. Generalmente suelen acercarse muchos tucanes a esa planta. Por ejemplo, otro dato que tienen acá en la publicación que me pareció súper interesante, sobre todo está relacionada a la agricultura puntualmente, que el 50% de los insectos que existen en el planeta se alimentan de plantas nativas. Es decir, que si por ejemplo tenemos un agroecosistema en el que podamos conservar no solamente la parte de producción, la parte de ambiente o ecosistema rural, por ejemplo, el cultivo de la yerba mate, sino que además le agregamos o conservamos, por ejemplo, el monte nativo que tengamos alrededor y realmente lo conservamos e introducimos más especies nativas, vamos a estar colaborando para que los insectos no ataquen directamente a nuestro cultivo, sino que elijan, porque naturalmente eligen a las plantas nativas. Fíjense lo importante de este equilibrio ecosistémico. Decir, bueno, las plantas, los insectos se alimentan naturalmente de las plantas autóctonas, entonces tengámoslas a mano para que en vez de atacar nuestros cultivos, sigan alimentándose de lo que naturalmente les interesa más. Lo mismo pasa con todo.
Lo mismo pasa con las urracas y los cultivos de frutales, por ejemplo, o los tucanes y los cultivos de frutales. Cuando cultivamos algo que no es nativo y tenemos solamente eso, y las aves andan por ahí, y obviamente que es lo primero que les llama la atención. Y aparte el manejo también que hagamos de esos cultivos y demás, ¿no? Después, otro dato de los insectos, se alimentan también las aves, algunos mamíferos, los reptiles, los ofídeos, o sea, las víboras, las culebras y demás. Hay aves que polinizan plantas y que junto a mamíferos y reptiles dispersan frutos, semillas o actúan como control biológico, por ejemplo. Y otro dato que es súper interesante es que las raíces de las plantas se asocian con bacterias y hongos y se benefician mutuamente. Y hablábamos de esta red, ¿no?, que tenemos bajo el suelo, esta vida que hay debajo de la superficie del suelo donde no podemos ver o no lo vemos a simple vista, tenemos que imaginarnos un poco. Y se habla de que las conexiones que conocemos, ¿no?, de internet, de telefonía y demás, se basaron en esa interconexión natural que hay entre las raíces de las plantas, de los árboles y de las hifas de los hongos, que están interconectados entre sí. Las hifas de los hongos vendrían a ser como las raicillas de los hongos, ¿no? Como no son plantas, no tienen raíces, son hongos de otro reino fungi. Entonces, estas interconexiones que hay debajo de la tierra están, de hecho se ha comprobado ya que, por ejemplo, en los incendios, cuando estas especies son sometidas a un incendio, por ejemplo, las primeras que se queman mandan información a las segundas. ¿Para qué? Para que vean algún mecanismo de defensa para poder resistir de la mejor manera posible a ese incendio. Y ustedes dicen, pero las plantas no caminan, ¿cómo hacen? ¿Van a disparar? No, no disparan. ¿Pero qué hacen? Cierran los poros, por ejemplo, los estomas, que son los poros por donde se evapora el agua, ¿no?, que tienen las plantas y demás, para la respiración, la evapotranspiración, para generar el vapor de agua para las nubes, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo hay comunicación. O sea, el suelo es una entidad no viva, pero que contiene vida y genera vida, ¿sí? Y hay un universo ahí abajo, es increíble, es impresionante. Hay aire, agua, hay materia sólida, nutrientes, materia orgánica, hay microorganismos. De hecho, hoy, que es el Día de la Microbiota, se conmemora justamente todos los 27 de junio la importancia de los microbios para preservar la salud de los seres humanos y de la vida en general. Y en el suelo tenemos muchos microorganismos encargados, entre otras cosas, por ejemplo, de descomponer la materia orgánica. ¿Y qué vendría a ser eso de descomponer la materia orgánica? Por ejemplo, en el bosque, en el monte, en la selva, se caen las hojas de los árboles, de algunos que pierden las hojas, por ejemplo, durante el invierno, durante el otoño, durante el invierno, y eso se produce como un colchón de hojas, ¿no?, que va pasando el tiempo y se va como disgregando, desarmando, y va devolviendo al suelo lo que el árbol o la planta absorbió a través de sus raíces para poder crecer. Se lo devuelve, ¿sí?, a través de esto, pero necesita una ayuda, porque no es que puede solo la hoja descomponerse así nomás, no, necesita de la ayuda de los microorganismos. Así que hay todo un equipo a full trabajando en el suelo de microorganismos, insectos, en conjunto con las raíces de las plantas, de los hongos y demás, que hacen que se dé este equilibrio tan maravilloso en estos ambientes naturales, ¿no? Esta fecha salteamos, ¿no? Me pasé a esta otra efeméride que me pareció importante mencionar. A partir de 2018, por una asociación de microbiomas de una universidad, se pretende divulgar información a nivel mundial y crear conciencia acerca de la contribución de los microbios, de los microorganismos y de las bacterias como alternativa innovadora para alcanzar un futuro sostenible. De hecho, hay muchos microorganismos encargados de degradar incluso algunos agentes contaminantes de los océanos, ¿sí? Incluso algunos plásticos y demás cuestiones. Así que ya les digo, el tema de los microorganismos es de fundamental importancia para, diría yo, casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos. Están todo el tiempo en todos lados. En el aire hay microorganismos constantemente, en el suelo, en el agua,
Y no son todos dañinos, por supuesto que no, si no sería muy complejo, digamos, convivir con ellos, ¿no? Por eso también se habla de la importancia de no, tanto en la producción de animales de consumo, para consumo, como por ejemplo la ganadería, la avicultura y demás, como para en la parte de medicina humana, ¿no? No utilizar los antibióticos porque sí, los antibióticos son justamente eso, ¿no? Antimicrobianos. Generalmente se utilizan cuando uno tiene alguna enfermedad de índole más que nada bacteriana, ¿sí? Porque los virus no tienen un medicamento que los pueda atacar, digamos. Y cuando los utilizamos sin conciencia y sin un motivo o digamos o sin una prescripción médica, que es lo que corresponde, es cuando por ahí pueden ocurrir varias cosas que generen, por ejemplo, resistencia, que estemos por ejemplo, consumiendo alguna dosis de antibióticos que sea mal o inadecuada para combatir un microorganismo dañino, por ejemplo, para la salud, que produzca alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo. Y esas microdosis o esas subdosis que se consumen, por ejemplo, van a generar esta resistencia microbiológica a esos fármacos, y después entonces las dosis van a tener que ser siempre superior y se van a generar, ellos como tienen generaciones, o sea, los microbios se reproducen muy rápido, entonces las generaciones de ellos son muchas a lo largo de un mes, por ejemplo, incluso menos, 7 días, ¿sí? O 2 o 3 días, dependiendo de qué microorganismo estemos hablando. Y estos se van transmitiendo de generación a generación. Y cuando uno dice de generación a generación, pensamos en generaciones humanas, y sí, son años y años y muchos años, pero en microbios no, porque como les digo, se reproducen en horas, días. Y se transmite esta resistencia a ciertos fármacos. Bueno, esto es muy malo para la salud, genera un montón de problemas. También en materia de producción, cuando se aplican estos antibióticos sin conciencia o sin una prescripción del médico veterinario, también ocurre lo mismo que ocurre con los humanos. Así que es fundamental. Y aparte quedan residuos, ¿no?, de estos fármacos en el agua, en el suelo y demás cuestiones, y esto lleva a que muchos otros microorganismos que no necesitamos combatir sean por ahí afectados por estos antibióticos. Bueno, los microbiomas un bioma es una comunidad vegetal, básicamente, una comunidad viva, no necesariamente vegetal, por ejemplo. Tenemos los biomas, por ejemplo, el desierto, la selva, la pradera, son biomas vegetales, ¿no? Asociaciones, comunidades de diferentes especies, vegetales y animales y demás, pero fundamentalmente vegetales. Ahora, cuando hablamos de microbiomas, estamos hablando de estas asociaciones de microorganismos en diferentes lugares, por ejemplo, como les decía, en el suelo, por ejemplo, en el rumen de la vaca, que es una cuba de fermentación gracias a los microorganismos que tiene, como por ejemplo en el intestino de los seres humanos. Esos son microbiomas, son como ecosistemas o biomas muy pequeños que no vemos a simple vista, que desarrollan funciones ambientales importantes o funciones orgánicas, es decir, de algún organismo, que también son importantes. Entonces, por ejemplo, en el suelo muchos microorganismos fijan nitrógeno que hay en la atmósfera, lo fijan en el suelo y benefician obviamente el crecimiento de las plantas. El nitrógeno es uno de los nutrientes, de los macronutrientes indispensables para el desarrollo vegetal, para el crecimiento de los cultivos, ¿no?, o de las plantas en general. Otros microbios pueden descomponer el gas metano, por ejemplo, contribuyendo a tener el cambio climático. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero, de hecho es el más potente, tiene multiplicado unas 100 veces el dióxido de carbono aproximadamente, con lo cual produce mucha mayor acumulación de calor en la atmósfera. Y también el compostaje, por ejemplo, de los microbios elaborado con desechos verdes, por ejemplo, de plantas, verduras, frutas y demás, posee suficientes nutrientes para enriquecer el suelo, ¿no? Esto que les comentaba anteriormente. Así que recuerden, hoy 27 de junio es el Día Mundial de la Microbiota, donde recordamos y conmemoramos la importancia de los microorganismos para la vida en general, para la vida de los organismos vivos, de los grandes biomas, incluso de la salud humana también.
Y recuerden que les recomendaba entonces el podcast que se llama Bandada, ¿sí?, en Spotify, de la gente de Aves Argentinas, donde bueno, van a encontrar un montón de temas y datos interesantes sobre el tema de aves, de especies nativas y de cómo cohabitan esto, ¿no? Cómo es importante, cómo son importantes las plantas nativas para conservar el equilibrio entre los ecosistemas rurales y naturales. Así que bueno, otro temita que vamos a tratar hoy, que estuve buscando información y estuve mirando un poco sobre diferentes temáticas en general, temas ambientales y también temas agrícolas. Bueno, tenemos, por ejemplo, a ver, acá teníamos uno sobre temas, bueno, un temita del Mercosur, una noticia que encontré en una página, en un portal de noticiasagropecuarias.com, pueden buscar si quieren. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea esperan tratar el pacto comercial con el Mercosur. Y acá les voy a comentar un poquito de qué se trata. Estos ministros, ¿no?, de la Unión Europea tienen previsto abordar este martes próximo el acuerdo comercial, o sea, hoy sería, entre el Club Comunitario y el Mercosur, que incluye Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Durante la segunda jornada del encuentro, que los titulares de los 27 mantendrán en Luxemburgo el 26 y el 27 de junio, de acuerdo a una agencia europea, ¿no? La Unión Europea y el Mercosur cerraron a nivel técnico en 2019 las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre ambos bloques. Acuerdos comerciales, ¿no?, del comercio más que nada. Pero la ratificación del tratado sigue pendiente. Ante la negativa, o sea, ¿por qué sigue pendiente? Porque hay cierta negativa de algunos países como Austria, Países Bajos y fundamentalmente de Francia, que públicamente alegan algunos motivos ambientales para no cerrar el pacto. Temas que por ahí tenemos medio desfasado o por ahí no entendemos bien en nuestra región del Mercosur sobre temas ambientales, y como en Europa atienden mucho la cuestión ambiental, bueno, por ahí esto está retrasando un poco el pacto. Los ministros de Agricultura tratarán el pacto durante un debate sobre cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio. Fuentes diplomáticas reconocieron que es probable que la Comisión Europea, al informar a los ministros sobre los acuerdos comerciales en curso del martes, haga una especial mención al pacto con el Mercosur antes del inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que va a ocurrir ahora próximamente en el mes de julio. Además de Mercosur, se espera que en el encuentro de esta Comisión Europea se repasen otros acuerdos, como el acuerdo de Australia, el Reino Unido, India, otros acuerdos que están en relación con esto del comercio y demás cuestiones. Y en materia de lo que es el Mercosur, se espera que los países incidan en los aspectos de sostenibilidad, es decir, que podamos alegar y podamos certificar que llevamos a cabo, en el Mercosur me refiero, ¿no?, prácticas más sostenibles para la producción de alimentos, ya sea de agricultura como de ganadería, por ejemplo, para poder ingresar a los comercios, ¿no? Así que es un desafío esto, y me parece que está bueno este tipo de exigencia, por decirlo de alguna manera, porque esto nos lleva a rever por ahí la forma en que producimos, porque esta forma de producir afecta de manera directa al entorno, ya que la producción agropecuaria, tanto, de animales como de cultivos, de alimentos, de horticultura, de todas las producciones, afectan de manera directa justamente porque trabajamos sobre el recurso fundamental. El campo es parte del entorno, ¿no? Tenemos el suelo, el aire, las aguas, las vertientes y demás, y si no nos manejamos con prácticas amigables con el ambiente, afectamos de manera negativa a todos estos recursos. Y otra noticia que surgió en estos días también, esto lo estoy viendo en un portal nacional que habla sobre esta noticia, ¿no?, que es sobre una ley. Hay distintas entidades que se manifestaron en contra de la normativa de emisiones que impide la utilización de el famoso y conocido agroinsumo herbicida, ¿no?, el glifosato. Bueno, el presidente de la Sociedad Rural Argentina dice:
o dijo, mejor dicho, es un embate a la producción que atenta contra lo que necesita el país. Más desarrollo económico para construir una nueva Argentina con mayores posibilidades. Luego de que la Cámara de Representantes de Misiones aprobara una ley que dice que dentro de 2 años hay un plazo para, digamos, para que esté vigente o para que se apliquen sanciones, digamos, pero en principio desde que se publique oficialmente en el boletín oficial, a partir de ahí son 2 años para que se prohíba o directamente no se permita más la utilización del glifosato y algunos otros agroquímicos. Muchas entidades, diferentes entidades del sector agropecuario rechazaron esta nueva norma, ya que presenta una restricción infundada y atenta contra el sistema productivo de la provincia. Es imperioso que se elimine la prohibición del glifosato del proyecto, ya que esto no contribuye a la promoción de los bioinsumos. El glifosato es actualmente una herramienta indispensable para el control de malezas en las diferentes o diversas actividades rurales de la provincia. El clima cálido y húmedo de Misiones requiere dicho control para hacer variable las actividades, dijeron en una carta dirigida a ese poder provincial antes de la sanción de la ley. Yo me cuesta un poco opinar sobre este tema particular porque yo creo que sí hay una alternativa a la utilización del glifosato. De hecho, existe actualmente con mediciones puntuales, que doy fe porque estoy trabajando en eso como ingeniera agrónoma, producciones orgánicas en las cuales no se utiliza ningún tipo de químico, no solo el glifosato no se utiliza, sino otros químicos, y yo entiendo a la perfección, porque soy del rubro, digamos, que el glifosato aportó una especie de facilidades y practicidad y velocidad a la hora del tratamiento por ahí de las malezas, entre comillas. Tenía un profesor en la facu que decía que eran buenazas, no malezas. ¿Por qué? Porque si uno lleva un manejo adecuado, control no hablamos de control cuando hablamos de agroecología, hablamos de manejo, ¿sí? Suelen ser aliadas las malezas. Por supuesto que si tenemos de las peores o de las que por ahí son más competidoras con el cultivo en cuestión que estamos tratando, va a ser muy difícil poder manejarlas, obviamente. Pero si llevamos a cabo prácticas tendientes a mejorar o a equilibrar el ecosistema agrícola en su totalidad, a la larga esas, entre comillas, de vuelta, malezas, se van a desarrollar de una manera diferente. Así que yo no voy a opinar ni a favor ni en contra, solo digo que hay que ir buscando alternativas a ciertos productos que en su momento llegaron para instalarse por una cuestión de practicidad y facilidad. Por supuesto que hay que evaluar los costos-beneficios de la utilización de estos productos y entiendo yo que frente a la demanda que hay en la producción y demás cuestiones, es necesario, contar con herramientas tecnológicas que nos permitan facilidades y celeridad en el tratamiento de ciertas cuestiones, como por ejemplo las malezas, pero también es cierto que necesitamos atender a las cuestiones ambientales, desarrollar tecnologías alternativas, pero esto lleva tiempo. No podemos decirle al productor tampoco, poniéndome un poco desde el otro lugar, ¿no? No puedes usar más glifosato. No, hay que plantearle una alternativa que lleve un tiempo de adaptación para después decirle, mira, vamos a terminar con esto de acá un tiempo. Y no sé si 2 años es suficiente, pero bueno, esa es mi opinión. Gente, se nos terminó el programa, ya sonó la alarmita de finalización, así que los dejo hasta la semana próxima, porque este jueves tenemos las fiestas patronales de mi querida ciudad de Apóstoles, San Pedro y San Pablo, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, así que seguramente va a haber kermeses y más cuestiones, vamos a estar celebrando a lo grande como es costumbre en esta hermosa ciudad, y no vamos a hacer el programa este jueves, pero nos vemos el martes de la semana que viene con otro episodio de Vivipitades del interior de la Tierra Colorada, y recuerden que si quieren ver un cambio, si queremos ver un cambio a nuestro alrededor, debemos involucrarnos y provocarlo nosotros mismos. Los espero la próxima. Chau, chau.